Hola a todos, yo soy Yolanda Barrios de la Subcoordinación de Especies Invasoras y bienvenidos a esta plática sobre especies invasoras para niños. Bueno, hoy como parte de esta presentación vamos a tener una invitada especial, pero vamos a conocer un poquito más adelante. Vamos a empezar hablando sobre México. Los que han estado viendo las pláticas de Conavio o ya conocen un poquito sobre la biodiversidad de México, saben que nuestro país está entre los primeros 5 lugares porque tiene una gran cantidad de especies de plantas, animales, de ecosistemas, y es por eso que se considera un país mega diverso. Aquí les puse unos ejemplos de algunos grupos para los que México tiene los primeros lugares en el mundo por su cantidad de especies. Como pueden ver, para las plantas, México es el 5.º lugar por la cantidad de especies de plantas que tenemos entre todos los países del mundo. Mamíferos somos el 3.º, aves el 8.º, reptiles somos el 2.º, anfibios el 5.º, y los pinos, que bueno, son plantas, pero se los puse aparte porque muy poca gente sabe que México es el país con el primer lugar en número de especies de pinos. Luego creen que es Canadá y que si los Alpes suizos y que no sé qué, pero somos nosotros. Y es por eso que en México, en Conavio, le hemos llamado a nuestro país el país de las maravillas. Y así se llama la página de niños. Aquí tenemos a un amiguito que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, a lo mejor no. Se llama Tito Curioso. Él trabaja con nosotros en Conavio y nos ayuda a difundir la información sobre biodiversidad para todos los niños del país y bueno, también fuera del país. Entonces, como ven, pues Tito ya es muy famoso, ¿no? Tiene libros, sale en la tele, organiza eventos y pues hasta tiene su karaoke ahí, como pueden ver. Pueden entrar ustedes a YouTube y cantar sus canciones con él. Entonces, pues es un niño muy divertido. Él sacó hace un tiempo este póster, a lo mejor lo conocen o lo han visto o lo tienen ya en su versión de rompecabezas, que está muy padre también. Y yo cuando vi este póster, además de que me impresioné mucho con la cantidad de especies que tenemos en México y que están muy bonitos estos dibujos, también me llamó la atención esto. Tito no estaba solo, estaba con una niñita y yo pues me quedé así de, pues, ¿quién es esa niñita? Si siempre vemos a Tito solo por todos lados. Entonces me puse a investigar y pues resulta que tiene una amiga que también a veces lo acompaña en sus aventuras y también nos está ayudando en Conavio, pero un poquito menos. Entonces yo dije, no, pues hay que invitar a Luna a que participe con nosotros en el área de especies invasoras, porque queríamos hacer también una página para niños. Entonces invitamos a Luna a hacer el rostro de la página de invasoras de niños. Y pues, ¿qué creen? La invitamos también a la plática y aquí está con nosotros. Luna, ¿estás ahí? Luna. Oh, Luna. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Estoy muy Hola. emocionada de estar con todos ustedes. Sí, qué bueno. Nosotros también, qué bueno que llegaste. Ya me estaba asustando porque no te oía. Ay, sí, es que aquí siempre hay problemas con la conexión. Pero bueno, ya estoy aquí y quiero presentarme. Adelante, adelante. Bueno, pues yo soy Luna y me encanta vivir en México porque somos uno de los 5 países en el mundo con mayor número de plantas, animales y ecosistemas. ¿Se imaginan? ¿Sabían que vivimos entre organismos de todas formas y tamaños? Desde pequeñitos que solo podemos ver con ayuda de un microscopio hasta gigantescos como la ballena azul. Esa es el animal más grande que existe en el planeta. Pero, Yolanda, ¿tú sabías que pues la naturaleza también está constantemente en peligro? Pues sobre todo por las actividades de nosotros, los seres humanos. Por eso, me gusta recorrer las montañas, los bosques, los ríos y los mares para explorarlos y estar alerta de cualquier amenaza. Por eso hoy vengo a invitarlos a que me acompañen a recorrer la naturaleza de México en busca de las especies invasoras, porque yo soy Luna al rescate. Y bueno, para empezar, Yolanda, ¿por qué no nos explicas qué son las especies exóticas invasoras? Ay, pues padrísimo, Luna, y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Sí, mira, antes de explicarte sobre las especies exóticas y las exóticas invasoras, te voy a
explicar un poquito más de qué son las especies nativas. Como decía, estamos entre los 5 primeros países por la cantidad de especies nativas que tenemos, pero ¿qué son? A esto se le llama a las especies que están en su área de distribución natural. No necesariamente quiere decir solo en México. Hay algunas que sí están solo en México y aquí podemos ver, por ejemplo, el ajolote. Estos se llaman especies endémicas. Hay otras especies que a lo mejor compartimos también con Guatemala o con otras partes, incluso hasta Sudamérica, con Estados Unidos, pero están en su área de distribución natural y son nativas. Algunas solo pertenecen a un estado de México, algunas a regiones más grandes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la guacamaya, algunas cactáceas, avispas. Hay muchas avispas y abejas nativas que tenemos que cuidar. Y bueno, todas estas son parte de nuestra biodiversidad nativa. ¿Qué es una especie exótica? Entonces, bueno, si las nativas son las que están dentro de su área, de donde son originales, las exóticas están fuera de su área donde son originales. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, las jirafas. ¿Tú sabes de dónde son las jirafas? Las jirafas de África. Exactamente, las jirafas son de África. Entonces, las que tú ves aquí en el zoológico no son nativas de África. En México son exóticas. Igual les puse el ejemplo de las jacarandas, que muchas personas creen que son de Japón, pero no, son de Sudamérica, no son nativas de México. Entonces, en México son exóticas. Y las palomas que vemos por todos lados y han entrado a muchos países del mundo, pero tampoco son de México, entonces son exóticas. Ahora, ¿qué es una especie exótica invasora? Pues es una especie exótica que causa daños. Las jirafas que están en el zoológico, pues creo que no han causado ningún daño a la biodiversidad o a la economía o a la sociedad. Entonces, no se consideran invasoras, solamente son exóticas que están en México. Pero aquí les puse algunos ejemplos. Tenemos el Plecostomos, que es un pez que luego tienen en las peceras, porque se llama limpia peceras y se pega al vidrio y las deja limpiecitas, pero cuando fue liberado o se escapó accidentalmente a los ríos de México, está causando muchos problemas a los pescadores, a la biodiversidad. Aquí podemos ver los manatís. Este es un problema que tienen en Florida y miren cómo se les pega a los manatís y pues los molesta, ¿no? Los lastima. Tenemos el lirio acuático, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Es una planta muy común en los lagos de México y pues también es de Sudamérica y pues también está causando muchos problemas. Aquí podemos ver una garza que está tratando de comer y pues no puede porque el lago está cubierto de lirio acuático. Y finalmente les puse las palomas. Como les dije, las palomas son exóticas y ellas sí, además de ser exóticas, son exóticas invasoras porque nos causa algunos problemas. Por ejemplo, daña algunas esculturas, edificios. Su excremento tiene ácido, entonces cuando cae a veces en la pintura de los coches, en los edificios, los daña y también traen a veces muchas enfermedades que les pueden pegar a las aves nativas o incluso a veces a los humanos. Entonces, como estas especies, además de que están fuera de su lugar nativo, nos causan daños, se llaman exóticas invasoras. ¿Y cuál es el problema de las especies exóticas invasoras? Bueno, como nos decía Luna, la biodiversidad está en peligro. Y Oye, Yolanda, ¿sí? Yolanda, perdón que te interrumpa, es que tengo una duda. Todas las especies exóticas, o más bien no todas las especies exóticas, entonces, causan daños. ¿Hay especies exóticas que pueden vivir en nuestro país y no hay ningún problema? Sí, algunas especies pueden estar en nuestro país si no las liberamos al medio natural, si tú la tienes pues confinada en tu casa, en granjas, pueden estar dentro del país. Hay que tener mucho, mucho cuidado que no se liberen, porque si llegan a algún parque natural o algún lugar donde pueden establecerse, sí pueden a lo mejor encontrar mucha comida o mucho sol o mucho calorcito y ahí es cuando les empieza a gustar y se pueden convertir en invasoras. Una especie por sí misma no podemos decir es o no es. Es si llega a un lugarcito que le gusta mucho, entonces se puede volver invasor. Bueno, pero te comentaba sobre cuál es el problema. Estas especies invasoras
son hoy en día en México la tercera causa de pérdida de biodiversidad. Hay otras causas como la pérdida de hábitat, el uso excesivo de los recursos, la contaminación, el cambio climático, pero las especies exóticas invasoras son la tercera y en algunos lugares como en las islas son la primera. Las especies de las islas están muy amenazadas por ratas, gatos y otro tipo de especies que han llegado ahí, que no son de ahí y que las especies que vivían ahí ni siquiera las conocían y no saben cómo defenderse y pues se las comen. ¿Cómo invaden? Bueno, tiene como 3 pasos la invasión, una invasión biológica. 1, introducción. Tiene que llegar de alguna forma y ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo llegan. Después se establece. Ahí es cuando dice, sí me gusta, tiene comida, tiene agua, tiene todo lo que necesita, no hay quien la moleste, entonces se establece. Y la tercera parte es cuando se empieza a dispersar, empieza a crecer por todos lados y se puede mover incluso a nuevos lugares dentro del país nuevo, del lugar nuevo al que llegó, y entonces empieza a causar muchos problemas porque su población se vuelve muy, muy grande. ¿Por qué son invasoras? Bueno, son especies que se adaptan muy fácilmente. Entonces llegan a un lugar y si el lugar está padre y además ellas se pueden comer lo que sea, pues ya la hicieron, porque no les va a faltar comida y donde lleguen van a estar bien contentas. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de las ratitas. Aquí pues pueden comer frutas, pueden comer, se está comiendo una hamburguesa, pueden estar en la basura y en todos lados son muy felices. Además se reproducen muy, muy rápido. Aquí podemos ver que una rata tiene hasta 2000 crías en un año. Entonces, si llega de repente una rata nueva a un lugar, por ejemplo, a una isla, dos, para que puedan tener hijitos, ¿verdad? Al ratito ya vamos a estar llenos de ratas. Y nos puede causar muchos problemas y a las especies nativas. ¿Cómo llegan? Pues llegan debido al movimiento de los humanos, básicamente. Hoy en día los humanos nos movemos por todos lados, por todo el mundo, y también movemos muchas mercancías porque importamos cosas de muchos otros países, mandamos cosas a muchos otros países, y a veces en ese movimiento, accidentalmente se van organismos, ya sea pegados en los medios de transporte, o a veces incluso intencionalmente. Aquí les pongo unos ejemplos muy específicos, por ejemplo, de cómo se mueven accidentalmente los organismos. Podemos ver en las aguas de lastre, que es el agua que llevan los buques cuando se mueven a través del océano, jalan agua de un lugar, se mueven y cuando llegan a otro lugar, la sueltan. En ese movimiento de agua van muchos microorganismos marinos. Entonces, esa es una de las formas como han llegado muchos de un país a otro país. También a veces accidentalmente pues salimos a campo y tenemos muchas plantulitas, semillas que se pueden ir en nuestro coche, en nuestro equipo de acampar, en nuestros zapatos y los movemos de un lugar a otro. Como les dije, no tiene que ser de un país a otro. Puede ser de una región de un país a otra región o de un estado a otro estado. Entonces, aún en estos pequeños movimientos se pueden ir moviendo especies. Y también tenemos, pues, por vía terrestre, ¿no? A través de las carreteras, cuando entran camiones, por ejemplo, a México, o de México a otro país, en las fronteras, como ustedes a lo mejor han visto en los aeropuertos o cuando cruzan la frontera, siempre hay personas vigilando que no haya plagas, que si, por ejemplo, aquí trae un cargamento de madera, que la madera no traiga bichitos, que a lo mejor se pueden meter al país y afectar, pues, por ejemplo, a los pinos, ¿no? Que les decía que tenemos muchas especies aquí en México. También a veces introducimos especies a propósito, especies exóticas. No sabemos que van a hacer un daño y pues decimos, no pasa nada, me voy de viaje y pues me llevo un piecito de una plantita que me gustó o la compro y me la traigo. Y así es como llegan también muchas especies, muchas especies al país o cómo se mueven dentro del país. A veces, como me preguntaba Luna, por ejemplo, aquí tenemos este periquito. Bueno, este periquito es exótico y a mucha gente le gusta tener aves en su casa. Entonces, pues tú lo puedes tener, Luna, si quieres, siempre y cuando lo tengas en tu jaula. Pero de repente las personas ya no lo quieren tener
o pues sienten feo verlo en la jaula y lo liberan. Y ahí es cuando se puede volver un problema, porque entra en contacto pues ya con la naturaleza y puede empezar a afectar a otras especies nativas. Aquí hay un ejemplo particular de pues cómo se nos puede llegar a antojar tener un organismo, un animalito, que a lo mejor no nos imaginamos que nos puede causar problemas. Estas son unas tortuguitas que sí son nativas, pero son del norte de México nada más. Es decir, en el resto del país no son nativas. Se hicieron muy, muy populares cuando salieron las tortugas ninja y los niños las veían en la tele y pues querían una, ¿no? Y se las compraban porque aparte veían las caricaturas y veían los cómics y se imaginaban mil cosas que iban a hacer con la tortuga y aparte pues son muy chiquitas. Ya que las compraban, pues a veces tenían una cosa así muy grande. Estas tortugas pueden vivir hasta 30 años, pueden vivir hasta 1 metro y la mayoría de la gente no se lo imagina. Entonces, cuando empiezan a crecer y crecer y crecer, ya no sabían qué hacer con ellas. Entonces, muchas veces las liberaban y llegan a los lagos. Estas tortuguitas sí están causando daños a la biodiversidad en muchos lugares de México, de donde no son nativas, claro, son nativas de una región de México, incluso ahí están protegidas, entonces es un caso especial. Pero a veces las hemos encontrado pues muy dañadas, tienen el caparazón roto, están enfermas, entonces las personas a veces creen que liberándolas les hacen un bien, pero a veces les sufren mucho los animales y les hacen más daño. Si no las pueden tener, pues mejor no las adquieran y hay que investigar mucho para saber que no se van a quedar siempre así de chiquitas y qué van a necesitar en su vida. Y bueno, esto es lo que pasa a veces, los liberan, ¿no? Ahí van los plecostomos que les mencionaba, así también han llegado a muchos cuerpos de agua. Otro ejemplo, pues tenemos esta caricatura que yo creo que te gusta, Luna, a mí me gusta, esta película de Enredados. Cuando salió, las importaciones de camaleones a México subieron muchísimo, porque la gente se imaginaba esto y salías de la película y tú querías tu Pascal, y querías cantar y querías ponértelo en el hombro y querías vestirlo con cositas padres y pues lo compras y llega algo como así y pues no canta, no baila, no le gusta que le pongas vestidos y entonces la gente igual los libera. Los camaleones no se convirtieron en una especie invasora, yo no sé si se murieron, si la gente los tiene en su casa bien cuidados, no lo sé, pero sí hubo una gran importación de esta especie a México. Entonces, bueno, si tú vas a ver la película, pues mejor cómprate un peluchito. Si de verdad quieres el animal real, investiga muy, muy, muy bien si lo puedes cuidar, cuánto tiempo va a vivir y qué es lo que necesita para que tú lo tengas sano en tu casa. ¿Quiénes son las especies exóticas en México? Esto me lo preguntaste un día, Luna, y por eso le hicimos una página especial, una sección especial en la página. Y este es el dibujito que ustedes pueden encontrar en la página cuando entren. Y les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el pez león, que está en la zona de Cancún, y es un pez al que Luna le hizo una entrevista, que también la pueden oír ahí en la página. Come mucho y pues está dañando a los peces nativos de la zona. Tenemos otro ejemplo como la casuarina, que es este árbol que se plantó cerca de muchas playas y se ha reportado que a veces, por ejemplo, las tortugas que anidan por ahí tienen problemas, las tortuguitas bebés, para regresar al mar porque se enredan. En las raíces tenemos los pastos nativos, que a veces se queman mucho más fácilmente que las plantas, los pastos exóticos, se queman mucho más fácilmente que las plantas nativas y tenemos entonces incendios, empiezan a ser como ciclos de incendios muy fuertes como los que hemos tenido recientemente. Otros problemas son pues enfermedades, tenemos el mosquito de la fiebre amarilla en muchas partes de México, el dengue es un problema ahorita muy fuerte, el mosquito en sí pues nada más me va a picar y me va a dejar una ronchita, pero es portador de una enfermedad muy fuerte que puede causar hasta la muerte. Otras son tóxicas para el ganado, para las mascotas, también nos causan problemas pues a la sociedad, problemas de dinero, dañan nuestra infraestructura, como los periquitos que les mencionaba, hacen sus nidos en los postes eléctricos y los dañan, los eucaliptos, aparte de que absorben mucha agua, pues también a veces son de los primeros que se caen cuando hay tormentas,
Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del cerdo feral, que también en el norte de México está causando muchos problemas a cultivo. Les voy a hablar de una historia del caso del caracol gigante. Este fue un niño que vivía en Florida y se fue a Hawái de vacaciones. Y en Hawái se encontró uno de estos caracoles gigantes y dijo, está padrísimo y yo lo quiero. Estos caracoles pues no son de Hawái, son africanos, ¿verdad? Pero en Hawái ya invadieron, ya hay una invasión terrible. Pero pues él no sabía eso, lo echó a su maleta en secreto, sin saber que esta es una de las 100 especies más invasoras del mundo. Entonces llegó a Florida y pues ahí lo tenía en su cuarto, llegó su abuelita y lo vio y le dijo, ¿qué es esto? Está horrible, no lo quiero, ¿por qué lo tienes en la casa? Y lo agarró y lo aventó al patio. Ah, bueno, perdón, se llevó 3, no uno, se llevó 3 caracoles. La abuelita lo aventó al patio y en cuestión de unos cuantos meses ya había una pequeña invasión ahí en su colonia. La reportaron ya a las autoridades de agricultura de Estados Unidos y la población que había desarrollado estos 3 caracolitos creció tanto que se tardaron 10 años en poder eliminar la cantidad de caracoles que surgieron a partir de estos 3 caracolitos que se llevó este niño y se gastaron $1 millón. Este caracol come casi todo tipo de plantas, bueno, muchas especies de plantas y causa muchos daños, además es portadora de este parásito, este gusanito que pueden ver ahí, es un nemátodo y también puede hacer daño a otras especies nativas. Entonces son problemas que a veces no nos imaginamos que pueden suceder, pero sí también está en nosotros no transportar estas especies y no hacer más grande este problema. Ahorita en México no está el caracol gigante africano, por suerte, entonces está muy bien que lo conozcan para que no vayan a traerlo accidentalmente. Ahora les voy a hablar sobre la página para niños. Aquí es donde ya entra Luna a todo lo que da. Ustedes entran a la página y van a ver esto. Esta es la entrevista que le hizo Luna al pez león. ¿Te acuerdas de esta entrevista, Luna? Sí, Yola, me sorprendió muchísimo cómo llegó el pez león desde tan lejos y pues ahora que vive en el Caribe mexicano, pues ha generado muchos problemas. Exacto. Y también ahí en la página tenemos otras entrevistas que les hizo Luna a especies y ustedes pueden oírlas, pueden bajarlas. Y bueno, creo que Luna se quedó fascinada con todo lo que aprendió cuando entrevistó a todos estos. Y ustedes también pueden aprender muchísimo sobre las especies invasoras y sobre cada una de ellas y qué pueden hacer también. Y es que cada una de ellas viene de lugares a veces muy lejanos y me sorprendió muchísimo saber cómo llegaron, a veces como dices, de un descuido, como el caso del niño que llevó esos caracoles. Imagínense qué sorprendente, un caracol del tamaño de tu mano. Es sorprendente, pero llegó de un continente a otro y de pronto se convirtieron en muchísimos caracoles. Y aunque la naturaleza es muy bonita, pues justamente al momento de llevarlos de un lugar a otro, pues es donde nos puede dar esa invasión, ¿verdad, Yolanda? Exacto, por eso es súper importante que todos los niños aprendan, así como tú aprendiste cuando nos ayudaste a hacer la página, y Luna nos iba haciendo muchas preguntas, y con las preguntas que ella nos hacía, decíamos, sí es cierto, esto es muy importante, y así íbamos poniendo la información. Y una de las cosas que nos dimos cuenta con Luna es que a ella le gustaba aprender, pero le gustaba jugar. Así nada más ponerse a leer, pues de repente no le gustaba tanto. Entonces hicimos varios juegos que la verdad nos quedaron muy divertidos. Este es el primero que van a encontrar en la página, es un trimemorama. Seguro ustedes han jugado memorama, que volteas una carta y volteas otra y si son iguales, pues ya, ¿no? Estas son 3. Entonces es un poquito más difícil y además tenemos 3 niveles, porque para que aprendan no solo sobre cómo es la especie, tenemos el memorama, obviamente es de especies invasoras, también está asociada a la especie, a un impacto, algo que hace la especie que nos causa un daño, y después ustedes, ¿qué pueden hacer? Entonces pueden ir levantando primero, pues, pez león, pez león, pez león,
O el siguiente nivel es pez león comiéndose otros peces. Y el siguiente nivel es pez león comiéndose otros peces. Y una acción que se puede hacer para controlarlo. En este caso, pues el pez león ya está en México y lo que podemos hacer, pues es tratar de sacar. En otros casos, lo que podemos hacer es preventivo y vamos a aprender a través del trimemorama qué acciones pueden hacer ustedes para prevenir que entren las especies. Después tenemos este juego de adivina quién, que está muy padre porque van a jugar contra un personaje que pues le pusimos Invasorín. A lo mejor no nos vimos muy inventivos, pero pues, ¿qué le ponemos Invasorín? Pues porque es de especies invasoras. Entonces, son preguntas relacionadas a las características de la especie. Aquí están mezcladas nativas con exóticas. Entonces, también está padre porque ustedes pueden ir viendo un poco las diferencias. A veces hay especies nativas que se parecen mucho a las exóticas y de repente por ahí oyen una noticia que si la avispón y entonces ya quieren matar a todas las abejitas y pues no, porque hay muchas nativas. Entonces es muy importante a veces entender que cuando se parecen mucho es mejor preguntarle a alguien que sabe y pues ya decidimos qué se puede hacer y no nos toca a nosotros, tenemos que hablarle a alguien que sabe cómo controlar una especie invasora. Después tenemos estos jueguitos que se llaman detective de invasoras. Estos son como para niños pequeñitos. No sé si para Luna ya estén como muy pequeñitos, pero están padres. Son como de asociar dibujitos, así encuentra un dibujito que es igual a otro. También tenemos uno igual de especies nativas que se parecen mucho para que las comparen y vean que realmente son diferentes. Y también está muy bien y pues para que vean que hay juegos para todas las edades. Y además, como a Luna le gusta mucho jugar, también hicimos juegos de mesa. Estos juegos se van a imprimir y van a ser cajas y van a ser así cartas de verdad, pero por lo pronto los tenemos en la página en versión digital y ustedes los pueden bajar de la página y los pueden imprimir. Tenemos Uno, Lince, Oca, con preguntas invasoras que están muy divertidas, Lotería, Serpientes y Escaleras, y Memorama igual. Este sí es de 2, pero también es la especie con alguna acción que puedes hacer. Nosotros los bajamos, los descargamos y los imprimimos así en gigante y están muy padres porque a veces hacemos talleres, a veces vamos a escuelas y con estos juegos así grandototes se hace todavía más divertido. Entonces, si ustedes le recomiendan a lo mejor a su maestra o si ustedes son maestros o a veces hacen talleres de educación ambiental, este material está muy padre. También tenemos una papeleta de juegos que también se puede imprimir y trae crucigramas, sopa de letras, cositas para dibujar y también está muy bonito y lo pueden imprimir. Bueno, con todo lo que han aprendido, yo creo que ya les dije algunas cositas, pero creo que es muy importante que sepan qué es lo que pueden hacer ustedes para ayudarnos a prevenir que se dispersen las especies exóticas invasoras, a lo mejor para impedir que entren al país. Y para esto le voy a pedir a Luna, que también estuvo escuchando la plática, que nos ayude y nos las vaya diciendo. Sí, Yola, porque la verdad es que también con ustedes, pues yo aprendí mucho y me gustó muchísimo la página, está padrísima, me encanta ver que nos podemos divertir con los juegos, explorando e investigando, pero sobre todo nos podemos convertir en detectives para identificar a las especies exóticas invasoras y, como dices, aprender juntos para saber qué podemos hacer si nos encontramos con alguna también. Pero aprendí que, en primer lugar, el primer paso es pensar bien antes de adquirir o de comprar, de pedirles a nuestros papás que nos compren una mascota. ¿Por qué? ¿Eso por qué es importante, Yola? Pues como te decía, a veces no sabemos cuánto trabajo implica tenerla y solo queremos tenerla porque la vimos en la tele y porque hacen miles de cosas. Y ya que la tenemos, no hace todas las cosas que nos imaginamos y a veces crece mucho, a veces hasta sale caro y nuestros papás nos dicen, oye, pues no que la ibas a cuidar, entonces a ver ahora cómo le haces y ya no la podemos tener y es cuando las liberamos. Y sufren mucho también los animales cuando los abandonamos. Entonces es muy importante este punto y está unido al segundo.
que dice, Así es que eso sí lo aprendí muy bien, que si adquirimos una mascota debemos cuidarla, debemos esterilizarla y una cosa muy importante es que no las podemos liberar, por favor, no las liberen, no liberen a sus mascotas, cuídenlas. "Oh", y ténganlas en su casa. Así que aquí tenemos a la niña con su Plecos, feliz de la vida. El Plecos Tomos está feliz, ella está feliz y todos somos felices. Y las especies nativas están felices. Esto es muy, muy importante, es justo lo que estamos haciendo, una parte de aprender. Bueno, Luna. Bueno, aquí, como esta plática, aprendimos mucho sobre la biodiversidad de México y sobre las especies que son exóticas. Ahora también ustedes tienen que aprender cuáles son las especies nativas. Esto también lo pueden ver en la página. Tito Curioso nos ayuda muchísimo para eso y ayuda a que cuando ustedes vayan a una tienda, pregunten y le diga, oiga, señor, yo quiero plantar unas plantas para mi jardín, pero solo quiero... Ay, se salió. Y que las mismas personas sepan que es importante que la gente esté buscando especies nativas. Igual si van a comprar al súper, su mamá, díganle, oye mamá, por favor, ya investigué y estos son los peces nativos de México y quiero que los compres. Y la señora que le diga al del súper y el del súper que le diga de la granja de peces. Y así se va haciendo una cadenita y eventualmente vamos a darle prioridad a las especies nativas. La número 4 es cuando traigas de viaje, cuando salgas de viaje, no traigas polizones. También ya hablamos sobre cómo accidentalmente a veces movemos organismos de un lugar a otro. Entonces es muy importante lavar nuestras cosas y bueno, obviamente a propósito, no hay que traer nada, ¿verdad? Y lo último es compartir todo lo que aprendimos. Esto es súper importante porque ahorita ustedes escucharon esta plática, pero mucha gente no la escuchó. Entonces, si ustedes les cuentan sobre las especies exóticas y cómo son invasoras y qué ha pasado, los problemas que han causado, a lo mejor a la gente le interesa y entre todos podemos ayudar a cuidar la biodiversidad. Ya regresé, Yola. Qué bueno. Sí te perdí. Es que acá por donde yo vivo, estoy muy cerca de los bosques y pues la señal de internet pues llega muy lejana, pero ese punto que compartir a todos los niños, niñas que están en nuestras escuelas es muy importante. Esta información para los maestros, las maestras, para nuestros papás, para hacer nuestra tarea de ciencias naturales, todo eso, toda esta información que vamos a encontrar aquí en esta página nos va a ayudar muchísimo. Así que los invito a todas y todos a que recorran conmigo esta página. Se van a divertir muchísimo y vamos a aprender mucho sobre las especies exóticas invasoras y de esta forma vamos a proteger a nuestra naturaleza, ¿verdad, Yolanda? Exacto. Y bueno, tengo un par de videos muy cortitos, son de 30 segundos, no se preocupen, pero nada más sí que quiero agradecerle porque mucha gente trabajó en esta página y en los juegos, entonces rápidamente aquí tenemos unas personas del área donde tú trabajas, Luna, de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, bueno, ahí donde los apoyas y Tito también. Así que pues muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que escucharon esta plática. Espero que les haya sido interesante. Vamos a ver un par de videos cortitos y regresamos. Y si tienen cualquier duda, aquí voy a estar de regreso. Gracias. Gracias, Yolanda. Adiós Nos a vemos, todos. Luna. Recuerden Cuídate que todos mucho. podemos. Gracias. Adiós a todas. Gracias. Adiós a todas y todos. Recuerden que todos juntos podemos ayudar para proteger a la naturaleza de las especies invasoras. Los espero en el sitio web. Hola.
Los seres vivos poseen características que les permiten vivir en equilibrio con su medio ambiente, pero cuando las transportamos para llevarlas a otro ecosistema, estas especies se consideran exóticas. Muchas de ellas no logran adaptarse y no sobreviven, pero otras pueden establecerse y afectar a las especies que ya habitan ahí, incluso hasta provocar su extinción. Estas son conocidas como especies exóticas invasoras. En México se han registrado cerca de 300 de ellas y provocan un daño estimado en cerca de 60,000 millones de dólares cada año. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo conservar nuestra riqueza natural. Actualmente hay cerca de 300 especies exóticas invasoras en nuestro país. Tienen presencia en todo el territorio y provocan daños tanto a nuestra invaluable biodiversidad como a nuestra salud y economía. Sus principales vías de introducción son las actividades humanas, por lo que todos podemos ayudar a prevenir su entrada y dispersión. Cuando vuelvas de viaje, no traigas animales, semillas o plantas como recuerdo. Si sales de campamento, no olvides limpiar bien tu ropa, vehículo y equipo. Utiliza plantas nativas en tu casa y jardín. Si vas a desechar una planta, deja que se seque por completo al sol antes de tirarla. Antes de adquirir una mascota, investiga acerca de sus necesidades, cuánto crecerá y cuánto vivirá. Verifica que podrá permanecer contigo por el resto de su vida. Cuéntale a tus amigos sobre la importancia de prevenir invasiones biológicas. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo puedes ayudar a conservar nuestra riqueza natural. ¿De dónde y cómo llegaron las palomas? Lau Ramírez. Pues las palomas son nativas de África, del norte de África, unas partes de Asia, unas partes de Europa, y pues siempre han tenido una asociación a los humanos, ¿no? Las han usado para alimento, en algún momento pues las palomas mensajeras, entonces pues de ahí se fue haciendo como una selección de las que vivían mejor con los humanos y pues se las trajeron cuando llegaron aquí, llegaron a América en los 1600 más o menos, y pues llegaron como animales de ellos, pero pues obviamente se les empezaron a escapar. Y pues todo el movimiento antes del descubrimiento de América, pues también, ¿no? Que son nativas de ciertas partes de Asia, de Europa y de África, pero entre esas zonas pues hubo muchísimo movimiento, entonces también así es como se han dispersado pues prácticamente a todo el mundo. Wilfredo pregunta que si puede haber especies invasoras que no sean exóticas. Esto es una excelente pregunta porque estamos teniendo algunos reportes que ahorita con, por ejemplo, los cambios de clima, hay especies nativas que debido a estos cambios, pues siempre habían tenido como un control, ¿no? La misma temperatura o los mismos depredadores, pues las controlaban. Ahorita, entre que a lo mejor sus depredadores están siendo afectados, pues a lo mejor la caza o han ido desapareciendo las poblaciones, las mismas poblaciones nativas están empezando a crecer. Entonces, por ejemplo, en Canadá, otra vez me comentaban de un insecto que pues normalmente llega el invierno y pues se mueren y llega la época más cálida, vuelven a salir y todo tiene como su ciclo, ¿no? Ahorita como los inviernos están dejando de ser tan fríos, el insecto ya no se muere en el invierno. Entonces se les está convirtiendo un problema porque cada vez hay más. Entonces, aunque es una especie nativa, está perdiendo sus formas naturales de control. Entonces, si este es un problema nuevo que vamos a empezar a ver, a lo mejor, todavía no tenemos así como identificadas cuál es el problema, pues tenemos mucho ahorita con las que no son de México, pero sí es una muy buena pregunta, porque sí es algo que podemos empezar a ver, ¿no? Ahorita, pues las invasoras las consideramos especies exóticas, que son invasoras, pero especies nativas pueden empezar a convertirse también en un problema. Y también pregunta que si las ratas llegaron con los españoles. Pues sí, al igual que las palomas, pues no son nativas de este continente. Las ratas no venían así como animales de compañía, pero son animales que se meten muy fácilmente en cualquier esquinita, cualquier hoyito, y pues obviamente con todos los materiales que traían, llegaron aquí, ¿no? Para las ratas, el otro día vi un video de Disney, de Ratatouille,
y está muy padre. Yo creo que si lo buscan así, ratas, Ratatouille, historia de las ratas, y explica muy bien cómo se movieron las ratas en el continente europeo, cómo llegaron aquí, las diferentes especies, pero sí, llegaron pues con los extranjeros que llegaron aquí igual, ¿no? Pues en los 1500 y que empezaron a colonizar todo el continente. Federico López pregunta que si las especies invasoras han extinto especies mexicanas. Sí, claro que sí. Y sobre todo este problema es muy fuerte en las islas, donde se han extinto muchas especies bueno, no muchísimas, pero sí especies de aves, de roedores. Hay un esfuerzo muy grande para erradicar en las islas mamíferos invasores, como las ratas, los gatos, que están causando muchísimos problemas. Tenemos algunos ejemplos, aquí el petrel de Guadalupe, la paloma de Socorro, son especies que pues ya se extinguieron. Son la mayoría de las extinciones de vertebrados en México se han dado en islas y se han dado por especies exóticas invasoras. Entonces sí, definitivamente es un problema que llega a causar la extinción de especies. Y también de plantas, por ejemplo, igual en islas, ha habido casos que se creía que algunas especies ya estaban extintas, y lo que ha pasado ahí es que cuando sacan el animal que se las estaba comiendo, por ejemplo, en este caso eran las cabras, el banco de semillas que todavía estaba en el suelo, las semillitas que quedaban, vuelven a salir, y entonces especies que ya se creían extintas las están volviendo a ver en las islas. Entonces, pues eso está muy emocionante. Y dice, ¿en dónde reportamos una especie invasora? Bueno, pues como les decía, en Naturalista, a nosotros nos sirve muchísimo que suban ahí sus observaciones. Hemos detectado especies que no sabíamos que estaban en México y que gracias a que las subieron a Naturalista y la vimos, pues a veces ni siquiera saben bien qué es, pero en Naturalista les ayudan a identificarla. Y una vez identificada, pues sí fue así de un momento, esta foto que subieron es una especie exótica, no sabíamos que estaba en México, y la ciencia ciudadana es súper, súper importante para esto. Si es una especie muy, como de mucha preocupación, enseguida se manda la notificación a Senacica, que manda a sus inspectores. Entonces yo les recomendaría Naturalista, y siempre estarle tomando fotos a todo lo que vean, y si es algo que no conocían antes, pues con más razón. También nos podrían mandar un correo a especiesinvasoras@conavio.gov.mx, pero también en Naturalista todo el tiempo estamos revisando, y hay un proyecto especial sobre especies exóticas invasoras. Entonces ahí también pueden ir viendo cuáles son las especies que son, y si ven una de esas, pues a nosotros nos ayudan también a saber en dónde están, porque a veces las ubicamos en cierta parte, ya sabemos que ahí hay una invasión de X especie, no sé, el perico monje, en las ciudades, pero no sabíamos que a lo mejor ya estaba en algún área protegida. Me voy a saltar. Adriana Lebrija, si eliminamos una especie invasora ya muy establecida como las ratas, ¿podríamos causar un desequilibrio ecológico? Pues, como te decía, por ejemplo, en las islas, cuando se eliminan las ratas, lo que pasa es que algunas cosas que se pensaba que ya no existían vuelven a aparecer, las aves que a lo mejor ya habían dejado de anidar en esos lugares vuelven a anidar. Entonces, más bien lo que se ha visto es que se empieza a recuperar el ecosistema. A lo mejor en algunos casos donde de plano ya está así súper, súper amolado y ya no hay nada, las especies invasoras pues son muy tolerantes. Entonces, sí he oído expertos que opinan que en ciertos casos de que esté, por ejemplo, el suelo desnudo, erosionándose, a que crezcan algunas plantas y lo protejan, aun cuando estas plantas sean exóticas, puede llegar a ser mejor, ¿no? Si es que las especies nativas, pues de plano ya no hay, pero son casos que tienen que estudiarse muy detalladamente. En general,
no, lo mejor es erradicar cualquier invasión, y los casos que se han visto es que se recupera el ecosistema, las especies nativas vuelven a retomar sus sitios. Y ¿cómo saber cuáles plantas y animales son de nuestra zona? Pues poniéndose a leer y a estudiar, subiendo fotos a Naturalista, como insisto con Naturalista, pero sí es una aplicación que te puede servir mucho porque, como te digo, le tomas la foto, si no sabes qué es, alguien te puede ayudar a identificarlo, y entonces ahí mismo vas a poder leer la ficha, de dónde es, pero también, bueno, depende de dónde seas, a lo mejor en los mismos mercados de plantas, los productores de plantas saben cuáles son las especies nativas y cuáles no. A veces ellos venden pura exótica porque es lo que la gente les pide. Les piden bugambilias, les piden pastos, les piden jacarandas, no les piden las especies que son nativas de la zona, pero también si les preguntas, generalmente ellos saben y te pueden ayudar a conseguirlas. A ver. Creo que ya son todas las preguntas. Pues sí, creo que sí. Si tienen más preguntas, con mucho gusto se las podemos contestar, nos pueden escribir, como les decía, a especiesinvasoras@conavio.gov.mx, y pues con mucho gusto se las contestamos. Somos poquitas personas ahí trabajando, pero con mucho gusto se las podemos. Aquí hay una, perdón, es que me había faltado una pregunta. Dice, Jimena, de 8 años, pregunta que si las urracas son especies invasoras. No las tenemos consideradas como invasoras. Son exóticas, definitivamente son exóticas, y pues no las hemos, así que las vamos evaluando, no tenemos un reporte como tal, y ahorita no las tenemos como consideradas, pero sí son especies exóticas. Si tú las tienes en tu zona, pues por favor tómales fotos, súbelas a Naturalista, y si de repente vemos que muchísima gente subió fotos, podemos llegar a decir, oigan, pues aquí se está haciendo un problema, ¿no? Se están juntando muchísimos, y tenemos un área en Conavio que se dedica especialmente a aves, ya vieron la plática anterior, entonces también ellos nos asesoran en particular sobre este tema. Y hay una pregunta más. Que ¿por qué los gatitos son invasores? Bueno, el tema de los gatitos siempre causa mucha controversia, porque pues todos queremos, no todos queremos a los gatitos, hay a quienes no les gustan, a mí sí me gustan, pero los gatos pues no son nativos de este país, no son nativos de esta zona, entonces, por lo tanto, pues son exóticos. Como ya habíamos dicho, exótico es que no es de aquí, no quiere decir que sea bonito, ni que tenga el pelo largo, ni que tenga colores, quiere decir que no es de aquí. Además, son súper depredadores, seguramente ustedes los han visto, pues con el pajarito, la lagartija, el no sé qué, ven cualquier cosa volando y ya se le quieren aventar. Entonces, son unos excelentes cazadores, y pues por eso, porque son exóticos y pueden cazar muchísimas especies, muchísimos organismos de especies nativas. Los gatitos domésticos cazan muchos pájaros al año. En México apenas estamos haciendo estudios de cuántos, en Estados Unidos son millones de pájaros nativos que cazan los gatos domésticos, o sea, tienen casa, tienen sus croquetas, tienen todo, pero pues se aburren y están en el patio y pues ven algo y quieren cazarlo y lo matan. Esto además pues de los gatos ferales, que realmente si no tienen casa y además pues tienen que buscar qué comer. Entonces es muy importante que si tienen gatitos, los tengan en su casa, no los dejen salir al patio, y entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Como me decía Luna, es posible que a veces algunas especies exóticas no causen problemas, pues depende si las mantenemos bajo control. Entonces es el mismo caso de los gatitos, y si los dejan suelto, por supuesto que van a estar cazando pájaros, lagartijas, roedores nativos,
y van a ser un gran problema. Y en las islas, como les decía, han causado extinciones de especies nativas. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y pues cualquier pregunta nos pueden seguir escribiendo.